Bueno, le cuento que digamos, la semana pasada le contábamos sobre la decisión del presidente de presentar una iniciativa, está en el tema el presidente, antes de que acabe pues yo no sé si este año o su sexenio, para que la Secretaría de Defensa Nacional, como todos lo sabemos, mantenga la administración de la Guardia Nacional. Recordaremos el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de este 2023, cuando regresó la Guardia Nacional al control de una dependencia civil, aunque su estructura, pues como nos ha dicho nuestro querido invitado que vamos a tener, nos ha dicho que el 85-80% de quienes componen la Guardia Nacional son militares. Bueno, 6 personas, le cuento, en todo esto murieron tras un enfrentamiento entre grupos antagónicos en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Esto es muy importante, pasa cotidianamente, pero aquí hay un elemento nuevo. Al lugar llegaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas de Reacción Inmediata y del Estado y de la Fuerza Rural de la Policía Estatal Preventiva, quienes detuvieron a un civil armado y aseguraron al menos 5 armas de fuego. Ahí hay algo que es importante. Se presume que pudo haber un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de los Chapitos o de Sinaloa, como usted quiera llamarle. Bueno, para hablar de estos temas, le agradecemos a Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, que esté con usted y con nosotros. Querido Ernesto, te mando antes que nada un gran abrazo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Bien, Javier, con mucho gusto en saludarte nuevamente. Gracias. Ernesto, a ver, es un nuevo intento del presidente, ¿se va a cumplir, no se va a cumplir? ¿Pasará la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional? En términos de estrategia en materia de seguridad, ¿es la opción, es lo indicado? ¿Qué alcanzas a ver, Ernesto? Buenas noches de nuevo. Sí, Javier, bueno, tenemos una situación que pudieras calificar de difícil de creer. Ajá. ¿Por qué? Porque por un lado los estudios de opinión siguen confirmando una alta confianza hacia la Guardia Nacional y por otro lado la evidencia de cómo se está desarrollando las violencias, la delincuencia, la impunidad y específicamente algunos datos muy recientes sobre qué hace la Guardia Nacional, pues nos enseñan un desempeño profundamente deficiente. Para que la gente se dé una idea, Javier, primero recordemos que México sigue entre los países más violentos del planeta. Acabamos de tener el nuevo estudio global de homicidios de la ONU. Estamos en el número 4 de países en términos de homicidios absolutos, el conteo total. Estamos en el número 11 del mundo si comparas en términos relativos, utilizando tasas. Esto quiere decir que andamos 25, 26 homicidios por cada 100,000 habitantes, Javier, mientras el mundo anda más de 4 veces abajo. En términos de promedio andamos aproximadamente un poquito arriba de 5. Ahora, Javier, datos apenas que hemos circulado el día de hoy a través de X, antes Twitter, pues nos enseñan algo que la verdad es que yo no me imaginaba que pudiera ser tan precario el desempeño de la institución. Estamos hablando de que estamos con más o menos 115,000 efectivos de la Guardia Nacional, 115,000. Y si ves los números de puestas a disposición, Javier, que están en el censo de instituciones de seguridad y justicia que publica el INEGI, pues tú encuentras que cada efectivo de la Guardia Nacional estaría poniendo a disposición por año 0.26 personas. Es decir, ni una persona por efectivo en un año, lo cual nos deja pues en un estándar completamente desproporcionado con respecto
haciendo. Es decir, la gente dice, la gente percibe, por un lado, a la Guardia Nacional como una institución confiable, pero cuando haces el cruce con las evidencias, lo que no sabemos, Javier, para decirlo claramente, es qué está haciendo la Guardia. Porque si la Guardia no pone a disposición gente, Javier, sí, ni en lo administrativo, por infracciones, ni en lo penal, al Ministerio Público, entonces surge otra hipótesis que la trae el propio estudio, el estudio de la ONU, que es delicadísima, Javier, y que creo que mucha gente lo puede confirmar en varias partes del país, es que en algunos lugares incluso donde los homicidios no necesariamente son desproporcionadamente altos como otros lugares, la hipótesis, dado que no se reduce la impunidad, Javier, la hipótesis es que lo que tenemos son pactos, acuerdos entre organizaciones delictivas e instituciones del Estado que no sabemos ni de qué dimensión son, dónde están, quién representa qué tipo de arreglos, a cambio de qué, pero lo que sí sabemos es que la impunidad no baja, las puestas a disposición no suben, seguimos con un acceso masivo de un tamaño que también se desconoce a las armas. Y por si esto fuera poco, Javier, tampoco tenemos claridad ya, así como no sabemos cuántas personas desaparecidas hay, pues en consecuencia tampoco sabemos cuántas personas desaparecidas han sido asesinadas. sí. ¿Convendrá o no, bajo este diagnóstico, con la actual estrategia que tiene el gobierno mexicano en materia de seguridad, pasar a la Guardia Nacional, al Ejército, o en algún sentido, perdón que lo diga así, Ernesto, pues casi que da igual porque en los hechos así están, o ante qué pudiéramos estar, Ernesto? Mira, hay que comparar, para que uno aprenda, hay que comparar. Ajá. Lo que la Guardia Nacional en este momento está haciendo, lo está haciendo con personal militar. Tú lo dijiste al principio, la Guardia Nacional es una institución militar. Nunca fue civil, y yo siempre siempre le he dicho al auditorio que yo nunca he pensado que el presidente quisiera una Guardia Nacional civil. Pues, la pregunta es, ¿los militares lo hacen mejor? La respuesta es no. Pero no solo aquí, sino también a nivel regional, Javier. Sí. Acabamos de tener una conferencia internacional sobre reducción de homicidios y volvimos a confirmar con personas de al menos 4 países que no está documentado caso alguno de reducción de homicidios sostenida en el tiempo, encargándole la tarea a los militares. En consecuencia, en síntesis, es un despropósito. Fue un despropósito desmontar la Policía Federal sin una evaluación. Yo sé que no hubo una evaluación pública, lo sabemos todos, pero tampoco hubo una evaluación no pública, eso te lo puedo confirmar. Entonces, si tú comparas, esa Policía Federal tenía, perdóname que no tengo los números exactos aquí ahora, pero tenía un desempeño que se puede confirmar con evidencia mucho más alto con respecto a lo que es hoy la Guardia Nacional, si comparas, por ejemplo, investigaciones, informes policiales homologados, puestas a disposición. Entonces, la ruta no es esta, no debe ser esta, y la pregunta es si alguien va a traer una alternativa. Si la próxima presidenta de México, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener un acuerdo diferente que revierta esto y genere una Guardia Nacional civil, como lo dice la Constitución? ¿O antes el presidente va a lograr la reforma que ha dicho que quiere lograr y con eso va a atar de manos a la próxima presidenta, la que sea? Porque es lo que quiere el presidente. El presidente dijo claramente que él no se quiere ir sin dejar la Guardia en la defensa. Si se va a la Guardia de la Defensa Nacional, la pregunta que yo me hago y que creo que hay que hacernos es a ver quién la saca de ahí. Sí. Oye. Es que porque incluso el presidente, perdón Javier, incluso el presidente ha dicho varias veces que cuando le entrega una nueva función al ejército, lo que dice es, pues para que no se la quiten.
Eso lo ha dicho él. Y entonces se están atando de manos a la próxima presidencia. La Guardia Nacional está cumpliendo con los objetivos que, para los cuales fue creada, y agregaría otra cosa, independientemente de que esté en el ámbito militar o no, sí o no está cumpliendo con los objetivos, o si pasa a los militares, tampoco necesariamente va a cumplir con sus objetivos, o eso va a permitir que los cumpla, Ernesto. No, contundentemente y con toda la seguridad y la evidencia en mano, te digo que no está cumpliendo con los objetivos. También te digo que nos falta mucha información porque se negó, acuérdate, Javier, Sí. ya se le olvidó seguro a la gente, se negó la creación del observatorio que la iba a vigilar, coordinado por la Corte Interamericana por la sentencia Tenco. Es decir, no hay sistema de evaluación que nos confirme exactamente qué hace la Guardia, pero sí hay estadísticas sobre el colapso en sus números puestas a disposición, como expliqué antes, pero además de la persistencia de la violencia homicida concentrada en ciertas partes del país, persistente, con algunas ciudades que traen 30 veces arriba, Javier, lo que es el promedio global de homicidios, y ahí está la Guardia. Entonces, en síntesis, la Guardia es militar, siempre fue militar. Ahora lo que el presidente quiere amarrar jurídicamente para que el personal que en algún momento que está en la Guardia, no tenga ninguna afectación respecto a los derechos de su carrera militar, con lo cual el presidente está operando con las Fuerzas Armadas para estabilizar una ruta que entregaría, en su caso, Javier, ya en la Constitución entregaría a las Fuerzas Armadas y principalmente a la Sedena el control de la seguridad pública en el país. Esto va a suceder, no lo podemos asegurar, es una reforma constitucional, pero incluso más allá de la reforma constitucional, Javier, hay que decir que, otra vez, quien llegue a la siguiente presidencia, para negociar con Fuerzas Armadas que se revierta toda esta entrega de recursos, funciones públicas civiles, pues a ver cómo sería. Es un escenario completamente inédito al menos en el México contemporáneo, Javier. Déjame cerrar preguntándote, ¿qué piensas de lo que pasó en Tezcaltitlán, Estado de México, Ernesto? La investigación que ha profundizado más, que tenemos poca, pero sí tenemos, que es la que entra a los territorios, Javier, lo que nos enseña es que en los territorios, cada vez más, en más lugares del país, ya tienen unos sistemas, le voy a llamar, se me va a sonar raro, pero son sistemas de gobierno diferentes ya. ¿Qué es eso? Se le llama gobernanza criminal. ¿Qué hay ahí? Autoridades de facto, es decir, poderes, no autoridades, perdón, poderes de facto, sí, con base social, con acuerdos sociales o acuerdos o medidas impuestas sobre comunidades para controlar mercados legales también. Lo que vimos es la expresión de las contradicciones que hacen crisis, donde sectores productivos locales entran en el hartazgo por largos procesos de extorsión, donde, repito, no hay autoridad formal que imponga la ley. Es decir, la ley, digamos, es la ley del más fuerte, pues es quien logra imponer las armas, quien logra imponer, porque ese es el otro tema, Javier. Estados Unidos nos hace dos grandes, digamos, tenemos relaciones en muchos sentidos, pero hay dos grandes tragedias. Guerra contra las drogas, que empodera de manera interminable a los grupos delictivos, pero lo otro es el acceso a las armas, Javier. Sí. Lo que estamos viendo, lo que vimos ahí en el Estado de México, pero lo que estamos viendo todos los días en las noticias, es que la delincuencia está con armas. Y esas armas, a su vez, están siendo cada vez más potentes. Entonces, es un conflicto armado que no hemos declarado como tal,
que según algunas investigaciones lo es un conflicto armado ya, Javier, Sí. porque la intensidad de los enfrentamientos, el nivel de organización de algunos grupos criminales y la frecuencia, intensidad de la violencia, nivel de organización, equipo, armamento y demás, llena los criterios del derecho internacional para poder calificar esto como un conflicto armado, al menos en varias regiones del país, Javier. Ernesto López Portillo, te mando un gran saludo. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches, Ernesto. Que descanses. Buenas noches, Javier. Gracias a ti.